Okay, thank you very much for your... Bueno, Hola, buenas buenas noches a noches. Hola, buenas todos, noches, ¿Cómo señorita, bienvenidos, están? señora. ¿Todo bien? ¿Qué todo tal? bien, gracias a Dios. Hoy Me alegra. comenzamos con la introducción a la geopolítica, capítulo 1. Estamos en el bloque 4. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos. En un primer momento vimos una definición de geopolítica, que es una manera de interpretar los sucesos políticos que existen en el mundo, ¿sí? Lo que pasa a nuestro alrededor. Para eso nosotros tenemos eh, leyes o padres fundadores, les llaman, a los quienes escribieron para su respectivo tiempo, época y para sus respectivas potencias, ¿sí? Hasta ahora las tres principales que hemos visto son tres: la del sueco Kieler, que hablaba de fronteras móviles, que los estados son como personas que pueden crecer, que deben desarrollarse y que también pueden morir, ¿sí? O se pueden decrecer. Ese es un principio que a nosotros nos sirve para interpretar qué actitudes tienen algunos países diferentes respecto a otros, porque aquellos que tienen la conciencia o aplican ese principio siempre van a querer tender a crecer. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro vecino, hablando de Argentina, de Chile, que ellos tienen ese principio geopolítico eh, y que siempre nos están creando algunas situaciones con algunos puntos que nosotros, por más que cedamos, porque decimos, bueno, cedemos este punto y listo. No, ellos después crean otro foco de conflicto y cedemos en ese y siempre vamos a ceder. Así que si nosotros que aplicamos otro principio, no tenemos el de las fronteras móviles, sino la frontera fija, tenemos que ver cómo defendemos nuestra frontera, que una sería ponernos firmes con nuestras fuerzas de seguridad, que para eso están, han sido creadas específicamente como Gendarmería y Prefectura, y la otra manera es poblar, o sea, que el Estado invierta en sostener poblaciones porque es una manera de tener presencia. Si uno deja deshabitado ese lugar, el otro país lo que hace es poner sus propios habitantes y luego comienza a expandirse no solamente las fronteras políticas, sino con las cuestiones económicas, poblacional, los hijos que por ahí no le dan la ciudadanía nuestra, sino la de sus padres, ¿no? Y ahí se nos crea otro conflicto. O como el que vimos de turismo, que son personas que vienen a hacer turismo al sur de la Patagonia, pero que en realidad vienen a investigar a ver qué tan indefensos estamos como para poder quedarse. Esas son un principio con Kieler. El otro principio que nosotros vimos es el de Maham, es un marino americano, también aliado con los británicos, que decía la cuestión de lo más importante es el mar, controlar el mar, tener una flota marítima como para poder comerciar y tener una flota marítima para poder cuidar, militar, para poder cuidar sus propios intereses. Y así, este es el ejemplo práctico, es la OTAN. Son aquellos que quieren el control del mar, porque es el lugar por donde se hacen los intercambios comerciales, lo más importante. Es la manera más económica y aparte entre continentes es la única, no hay otra manera. Y el tercer principio que vimos es el principio de Mackinder, que habla de los continentes como si fuera una isla. ¿Cómo se puede aplicar eso? Eh, si los continentes se intercomunican creando rutas internas para evitar usar los puertos en lo posible, y no solamente rutas, sino para comunicarse con las cuestiones de energía eléctrica, para transferirse uno a otro, redes de agua, de gas, de petróleo, e intercomunicarse después que en distintos nodos como para poder facilitar y llenar todo ese espacio continental terrestre, eso iría en desmedro de los que utilizan el mar. Entonces ahí que se generan los conflictos políticos o geopolíticos, digamos. Y de esa manera nosotros podemos interpretar por qué en algunos lugares siempre están suscitándose conflictos y cuáles son los intereses que están detrás. Porque generalmente las grandes potencias no van así de modo gentil ellos mismos, sino que utilizan terceros países, ¿sí?
Con respecto a eso, vamos a ver hoy las leyes de la geopolítica. O sea, algunas leyes básicas de la geopolítica son algunas definiciones para interpretar como las leyes económicas. Bien, la clase pasada, Mauro, no sé si había sacado a luz un tema que es muy importante, porque lo podría resumir con lo que es el amor a la patria, el, el amor a la tierra que los vio nacer, ¿sí? Y no tenerla menos ni desvalorizarla, porque es nuestra patria. ¿Qué pasa cuando un pueblo comienza a denigrar a su propio país? Es que está perdiendo la batalla cultural. Es otra cuestión que vimos en la geopolítica, o que todavía no la vimos, es la guerra constante. China tiene el libro blanco, que ellos dicen que la guerra es permanente. Ahora, y lo aplican con lo que denomina el poder blando. ¿Qué significa eso? Que la guerra se da al mismo tiempo en distintos niveles o en distintas áreas. Una es el área económica, el otro es el área cultural, la otra es el área educacional, el otro es el área tecnológica, el otro es una de las tantas es la cuestión es de las armas, eh, la guerra industrial y, y bueno, genera permanente tensión porque ya no se trata de, como vamos a ver ahora, es tener un espacio vital para sobrevivir como nación, sino tener el control de la totalidad. O sea, lo hemos vivido después de la caída de la Unión Soviética con Estados Unidos y la Alianza Atlántica pasaron a ser lo que se denomina los dueños del mundo o, como debe decirse, hegemonía, ¿sí? Y hoy en día están perdiendo esa hegemonía, volviendo otra vez al amor a la patria. El amor a la patria es una cuestión que se debe defender porque si uno pierde conciencia de que uno es el dueño, por más que legalmente sea el dueño de algo, de un territorio, es muy fácil de que ceda, ir cediendo hasta que en cualquier momento pueden poner otra bandera o uno trabaja para intereses extranjeros porque no tiene ningún tipo de vínculo afectivo con la tierra que lo vio nacer. De ahí, ¿qué es lo que yo puedo dilucidar? Digamos, un producto, si podemos decir, ¿para qué nos sirve este análisis? ¿Para qué estamos acá tantas horas hablando? Bien, si nosotros pensamos que todo lo van a solucionar los políticos, realmente estamos perdidos. Estamos viendo una situación donde cada vez los líderes políticos cada vez están más alejados de los intereses de la gente, como que están en su propio sistema y viven una vida paralela, inclusive en un mundo paralelo porque no hablan de cosas que uno a veces piensa que no, están hablando de otro país. Para eso existen las organizaciones sociales o la intermedia, que en un momento fueron las fundaciones y la ONG, no, ONG, donde los ciudadanos, una manera de defenderse, se organizan libremente y comienzan a hacer esto que estamos haciendo nosotros. Capacitarnos, conocer, informarnos, ¿sí? Un caso puede ser, por ejemplo, con la doctora Chinda Brandolino, que toma específicamente la cuestión de qué es lo que está pasando con las vacunas. O sea, no decimos que la vacuna sea mala, sino que en un principio nació como una cuestión de la ciencia, como para defender a la gente, y en este momento hay otras fuerzas que tienen mucho poder que intentan utilizarlo como una herramienta geopolítica, como un arma. Entonces, no es todo blanco, no es todo negro, no es todo bueno, no es todo mal. Nosotros tenemos que informarnos y ver cuándo se está aplicando una cuestión como una cuestión de salud y cuándo se está aplicando esa misma herramienta como una cuestión de dominación o de control poblacional. Eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos Malthus, la teoría de Malthus y lo que es el darwinismo social, que es uno de los principios filosóficos o geopolíticos que utilizan las grandes potencias hacia la más chica, como una manera también de control social es el control poblacional. Y si no nos creen, lean La Guerra del Opio, como Inglaterra en su momento
fomentaba el consumo de opio en China para quebrar su voluntad, ¿sí? Así que la cuestión del narcotráfico, como lo vemos ahora, tampoco es algo nuevo. Bien, profesor, las leyes básicas de la geopolítica, profesor Julio Aiza, le cedo la Bueno, palabra. a ver, eh, lo que pasa es yo voy a lo que tú dices. Nosotros tenemos un ejemplo básico en el pasado que estamos hablando allá cerca del 1700, 1800, por allá, que fue, digamos, cuando Francia, ¿qué pasa? Se subleva, o sea, el pueblo pide, o sea, puedo decir, como una independencia, ¿o no? La Revolución Francesa, la La Revolución famosa. Francesa. O sea, y eso no está distante a hoy día, ¿eh? Ojo, si los políticos no actúan, el pueblo lo va a hacer. Y ustedes ven algunos casos. Hay mucha violencia intestina en muchos pueblos que tratan de salir de ese margen que le da el político. Porque parece ser que todos se ponen de acuerdo. Todos piensan para ellos, pero no para el pueblo. Y ahí está. Ahora, yo digo, ¿no? Nosotros bueno, nosotros tenemos en las leyes estas, por ejemplo, todo espacio geográfico posee un punto, Ah, un núcleo, una cohesión o eje de dominio que se clave, ahí está, ¿me entienden? Una de las. ah, Acá tenemos 4 leyes. yo la leo y Sí, usted la explica, profe. Miren, bueno, vamos a ver la primera ley. Todo espacio geográfico posee un punto núcleo de cohesión o eje de dominio, que es clave para el control de dicho espacio. bueno, en ese caso sería lo que nosotros llamamos, digamos, la defensa nacional, supongamos. El Estado tiene un sistema que es la defensa nacional, que es lo que ponen siempre el punto los yanquis, por ejemplo. Muchas cosas, no, esto depende de la defensa nacional. Que Digamos, es que es como un principio que está encima de otros principios, ¿sí? Por el bien claro, común. indudablemente. O Bien, sea, área 51. El área 51, si vos entras a esa área, no te defiende nadie. Está solo la deriva. El Estado tampoco te defiende. Vos entraste a un lugar que no podés. Punto. bien, que eso no tenemos conciencia. Nosotros. Segunda ley. Todo espacio circundante al núcleo de cohesión se fracciona en diversas líneas estratégicas de dominio o de orden geovial. Por favor, explíquelo, profesor, usted, geovial, ahí, agua. Perdón, Sí. perdón. Sí, Buenas noches. ¿Qué sería el área 51, profesor? Es un lugar donde supuestamente eh, tienen ovnis guardados, capturados, y también hacen todos los tipos de aviones específicos para poder, como el U-51, U-52, el U-2, que se llamó aviones a- Ajá. específicos. aviones que tienen dos misiones. Una es la de espiar, porque vuelan muy alto y pasan por encima Ujú. de los espacios que tiene cada nación. Hay un espacio que es internacional, así como las aguas, ¿no? Uno tiene, en el agua tiene 200 millas que son tuyas, pero si la 201, bueno, tenés control porque ya es agua internacional. Lo mismo pasa con el espacio aéreo. El espacio aéreo se divide, no me acuerdo si en 6 o 5, la verdad que no me acuerdo, pero sé que se divide en distintas altitudes, y hay un espacio que ya no es del propio de la nación, sino que es un área internacional. Bueno, estos aviones vuelan a esa altura, ese es uno de los tipos, y el otro, aquellos que tienen la capacidad de lanzar bombas atómicas
que son, Sí, que tratan de ser ahora, ahora, indetectables, ¿no? claro, pero Pero, ahora, a ver, una cosita porque no entiendo. Este área 51 es un espacio, es el espacio, es un sector del espacio aéreo alrededor de todo el mundo. No, 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 no. es un O sea, lugar, o sobre cada país. una una base base aérea. militar que está prohibido el ingreso de los ciudadanos. Es Es un área ¿Es argentino? restringida, No. no, 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 es de Estados Estados Unidos. Unidos. A ver, voy a tratar de Ajá. explicarme por eso. Por ejemplo, supongamos que Sí. cada ciudadano, nosotros tenemos la Constitución Nacional que dice que la libre circulación, ¿sí? Sí. Y por eso el problema con los peajes. Pero Sí. hay unos lugares de excepción que son de interés nacional, por eso tienen que ver con la cuestión del eje de dominio, que el ciudadano común no tiene acceso. Solamente un grupo específico de investigadores, aquellos que brindan seguridad a ese espacio, y el presidente de la nación, porque es el jefe de las Fuerzas Armadas. Los demás miembros de lo que es el gobierno democrático, como ser diputados, senadores, gobernadores, no tienen injerencia en ese lugar. No tienen No tienen autorización acceso. para saber qué es lo que pasa. No pueden ingresar porque es una prerrogativa que se toma la nación para defender sus propios intereses y está sobre los intereses de los demás. No sé si me explico. El- Sí, sí. Sería como, una analogía sería el área 51 en Estados Claro, Unidos. claro. O sea, es un lugar que es como si usted pone su casa y no entra nadie nada más que usted. Nada más. El que entra lo borra el mapa. Se lo hago Claro, si clarito. entra alguien, usted tiene derecho a matarlo porque está invadiendo su propiedad. Claro. Y el Estado hace caso omiso que eso no existe. Bien, Ajá. Bien. seguimos. Entonces, todo espacio circundante al núcleo de cohesión se fracciona en diversas líneas estratégicas de dominio o de orden geovial. Por favor, Geovial lo toma acá, Geovial lo toma acá como un explorador de cantera o la parte de hacer camino, pero en la política, para esto, en la política, en esta ley, es cuando ciertas normas o hombres buscan hacer un camino donde se pueda, digamos, la sociedad llevar, digamos, a un puerto seguro. Es decir, llevan al pueblo a un beneficio para todos. Eso es más o menos Jehová. ajá. Yo lo imaginaba como, por ejemplo, bueno, la República Argentina, cuando había tren, estaban todos, iban hacia Buenos Aires, que es el puerto, ¿no? Y todo, todos los caminos llevaban a Buenos Aires. Y nunca se hizo rutas paralelas de sur a norte para unir todo el país como si fuera una espina. Pero bueno, el eje de dominio evidentemente está en Buenos Aires, o sea, es como están trazadas las rutas también. Voy a la tercera ley. La expansión de todo núcleo de cohesión se realiza mediante la acción centrífuga de fuerzas denominadas tensiones y que son de quíntuplo carácter, geográfico, biológico o demográfico, económico, social y cultural, psicológico y político de control total. A ver, profe, si usted puede explicar esto en pocas palabras, Es ¿no? muy, es muy fácil, es decir, es la expansión de todo núcleo. Es decir, pongámosle Buenos Aires y todas las provincias. Usted lo explicó ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién va a mandar sobre las provincias? Buenos Aires. Entonces ahí está la fuerza denominada. Pero hay tensiones, ¿sí? Que esas tensiones, ¿cuál sería? Las provincias no están con un común de acuerdo con Buenos Aires y están el va y viene de esas tensiones. ¿Se Claro, entiende? entonces sería algo lógico. Por ejemplo, bueno, Misiones, yo le doy dos ejemplos con Misiones. Ana, no sé si está de acuerdo conmigo.
Uno era los puertos francos, ¿te acordás, Ana? Eh, Sí. que quería Misiones, quería tener Puerto Franco y Buenos Aires no se lo permitió. Y ahora salió una cuestión sobre impuestos que quiere cobrar también la provincia de Misiones a algunas empresas, pero que están radicadas en Cava, en la capital federal, lo que era la capital federal, para que si alguien extranjero no está viendo. Y bueno, le salió la Corte de Justicia en contra, porque teóricamente no puede haber doble imposición, ¿no? Pero están físicamente acá en la provincia de Misiones. Entonces, esto tendría relación la tercera ley con estas tensiones internas que hay en los estados. ¿Alguna pregunta, señora Ana? No, no. Ah, perfecto. Hola, Seguimos. Ro. Chicos, No. por favor, los que están participando, que acá veo que están todos conectados, pueden preguntar sin ningún problema, porque las preguntas que ustedes hacen es la que seguramente pues, harían lo que van a ver las grabaciones. Por ahí nosotros no nos damos cuenta que no estamos explicando algo o que lo estamos explicando de una forma que no es muy práctica y es importante las preguntas de ustedes. Bien. Lo que yo voy es que justamente, por ejemplo, las provincias cuando están de acuerdo, no están de acuerdo por el eje central, que sería Buenos Aires, exigen estas tensiones. Estas tensiones pueden ser dinero o, por ejemplo, cuando se envían repartijas a Buenos Aires para que eh, después Buenos Aires tenga que administrar para otros lugares. Es decir, Claro, la están estas coparticipación tensiones, federal, pero que no se ven. la No es como una guerra que coparticipación. hay en África, que son eh, tensiones más guerra intestina entre tribus y todo Claro, eso. nosotros ¿No? tenemos que sostener el límite, que la tensión no nos quiebre, ¿no? Siempre tiene que haber un punto de acuerdo. Bien, vamos a la cuarta ley. La acción centrífuga de las tensiones tiende a desencadenar una acción centrípeta hacia la región nuclear, Claro. intensificando así la capacidad inicial de expansión y el poder centrífugo de todo el sistema. Es muy simple. O sea, mientras nosotros entregamos, por ejemplo, ¿qué provincias son autónomas? Córdoba, Mendoza, eh, ponemos Santa Fe, La Pampa, pongamos autónomas, le entregan un dinero, la coparticipación a la nación, pero la nación no entrega. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas provincias? Empiezan a ver un círculo entre las provincias mismas y decirse una a otra, escúchame, le entregamos plata a Buenos Aires, pero no nos entregan nada a nosotros. Bueno, La coparticipación. usted que habló de Córdoba, Córdoba le entrega el 9% de lo que sería el De la PBI, producción, de la- claro. el 9% del PBI nacional, que Sí, no bueno, lo, que no lo ve reflejado en obras ni en nada, y eso es un foco de tensión, ¿no? sí, Londero, Una consulta. José, no sé si, porque Roxana está conectada, pero no escucha, igual que la última vez. ¿Será que está muteado? Se puso en silencio a todos los participantes o no? Porque yo puedo regularlo, pero ella se ve que no puede y no sabe qué más tocar para escuchar. A ver, Me está diciendo que acá, está escribiendo en el chat. voy a ver, solicitar para reactivar el audio. No, Roxana, acá dale me da, audio, me da que no, a ver, perdón. dale audio. Sí, pero me da que está sin audio ella, pero es un problema de ella, porque no me figura acá el Y se audio. tendrá que fijar, se tiene que fijar Si abajo si no tiene bloqueada el si ve sistema. si ella misma ve su propia pantalla, no figura que existe con audio. O sea, ella entró con un sistema, lo que puede hacer es salir y volver a entrar, pero es un problema Claro. que tiene ella, nosotros no, porque los demás, No sé si la computadora o el teléfono. porque Eso es lo entre que no sé. nosotros nos escuchamos, somos tres, que hay dos más que están Sí. sin micrófono, pero están. Así que no es Ahí le un estoy problema escribiendo por el WhatsApp que pruebe a entrar de vuelta. que Y pueda Claro, que entrar de si no entre vuelta. por el teléfono. Ujú. ah, dicen que entre por el teléfono. Bien. Porque la última vez que entró le pasó lo mismo, por eso salió.
Pero debe Ah, ser, Es para mí que raro. eso es un problema, ahí salió, es un problema que tiene ella específicamente con su conectividad, porque lo demás, somos 5 que estamos conectados, ella cuando ella era 6, no, no hay problema. Bien, Sí. ah, seguimos con la quinta ley. Las tensiones en su acción permanente se combinan adoptando formas institucionales básicas de sextuple calidad tecnológica, administrativa, comercial, militar, cultural y mística. bueno, lo de místico vendría a ser lo que son toda la parte eclesiástica, digamos. Eh, digamos, todo lo que es espiritual. De todo modo, podemos hablar de que también esto, ¿la leíste en la octava ley? ¿En qué ley la leíste vos? Ah, En la en la quinta, quinta. Eh, lo que pasa es que aquí, eh, cuando pasa el tiempo, y ponemos el ejemplo básico, este, cuando nosotros queremos obrar en algo positivamente para que todo funcione bien, llegado el momento hasta usamos la parte mística. ¿Se me entiende? bueno, dentro de la mística estaría lo que hablamos del amor a la patria, que somos Está un bien, solo pueblo, pero yo pero estoy hablando de algo la generalizado. está bien. Lo de la patria, eso, a ver, el amor a la patria va a nacer en nosotros, pero tiene que ver algo en lo familiar, en donde nuestros padres nos inculcan el amor a la patria, a la bandera, al escudo, todo ese tipo de cosas. Bien, sigo. Sexta ley. La permanente acción de tensión influye para que el espacio circundante, una zona de manifestación de su poder en forma decreciente desde el núcleo a la periferia. Tales son, 1, la anexión, 2, de protectorado, 3, de influencia y 4, de interés. Yo creo que acá ya nos vamos a la política internacional, ¿no? Saltamos. Lógico, lógico. Entonces, si usted puede dar un pequeño ejemplo, profe, de cada uno. Y por ejemplo, la anexión. Supongamos nosotros queremos anexar una nación. ¿Qué nación podemos elegir? A ver, en el Mercosur tenemos Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. O sea, que Pero nos... tenemos los no alineados que están con nosotros, está Colombia, Chile, Perú. Entonces, anexamos, ahí dice, anexamos una nación. Podemos decir Perú, por ejemplo, para el Está bien. Mercosur. Lo vamos a anexar. Ahora, de protectorado. ¿Cuándo hablamos de protectorado? Cuando nosotros sobre esa nación X, en este caso pongamos Perú, Perú tuvo, mejor dicho, un protector. ¿Quién fue? San Martín, San ¿sí o no? Martín. Bien. Sí, Al ser señor. protector del Perú, quedó, e Sí. incluso hasta hace poco, sacaron una moneda los No peruanos se cae la silla. con la, Correte. con la cara de San Martín, por ejemplo. Pero para proceder con ese protectorado, tenemos que seguir influyendo sobre Perú, que no está pasando eso. No, está casi que está pasando al revés. Un poco más que Claro, Perú está influyendo por en eso. nosotros. La Bien. influencia ya no tiene influencia, pues no, la estamos perdiendo con Perú, la influencia. ¿Y qué interés tiene Perú? Y la única forma que tiene interés económico si lo hay. De otra forma, imposible. Porque ellos también están teniendo problemas presidenciales, están teniendo problemas con todos sus equipos de gobernantes, como nosotros, pero en otro nivel. Sí, Como por sí. ejemplo, ya lo tuvieron con Fujimori, por ejemplo. Sí, o sea, es de doble carácter. Ahora, la geopolítica hay que analizarla de un modo interno, por los problemas típicos internos, ¿no? Que se dan con todos estos desarrollos tecnológicos y la diferencia de desarrollo de potencial de las provincias que integran cada nación.
como Bolivia Sí. pues, tiene una zona rica y una zona pobre, Brasil tiene una zona rica y una zona pobre que hay tensiones. Entre nosotros se dan por la coparticipación de las provincias que más aporta y la que menos aporta. Chile porque está quedando sin espacio, entonces uno analiza interiormente y luego también analiza las relaciones que hay entre... Hoy estoy notando, profesor, no sé si usted está notando lo mismo, hay un ánimo de crear tensiones en Latinoamérica. Con Paraguay por una cuestión Sí, de la hidrovía y de la electricidad, que ellos van a utilizar la electricidad que antes nos pasaba. Con Bolivia por, bueno, por esta cuestión de que se da como inicio esta cuestión de este chico que no se atendió debidamente y falleció, pero ya muchos empiezan a hablar de otro tipo de trato hacia los extranjeros, hacia en general. Colombia está movilizando tropas y tanques al norte porque hay una cuestión con Haití y República Dominicana. O sea, eh, parecen hechos aislados, pero uno de las geopolíticas tiene que empezar a mirar pero y tener... nosotros a eso tenemos que llamar como que si fueran problemas intestinos de cada nación. Mientras no nos incumban a nosotros, estamos todos bien. Ahora, no tenemos que llegar a eso jamás. Eso no tenemos que hacer. Lo que pasa es que nuestro gobierno está provocando, 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 y la gente va a tener una, porque para colmo tenemos una guerra de mentes. No es una guerra contra una persona física, es guerra de mentes. A veces me hago comprender. La guerra de mentes es, mucha gente está dormida, no sabe qué hacer, qué pensar, quién votar. Mientras tanto, están jugando, entregando cosas para convencer a la gente, y ya esto no funciona más tampoco. Entonces, el hombre tiene que pensar qué quiere para su nación, qué gobernante quiere para su nación, cómo la quiere a la nación. Sí, Esto es como si yo tuviera mi casa y digo, bueno, yo a mi patio lo quiero de esta forma, yo adentro de mi casa la quiero de otra forma, pero que estemos como un de acuerdo con mi familia. Ahora, si mi familia no está de acuerdo, estamos chavos. Mi eh, opinión. por eso no hay que tratar de analizar un poco más arriba de lo local o de lo que pasa en cada situación eh, Está del bien, momento, ¿no? está bien, Digamos, pero de los enojos. está bien, pero ¿cuál es el problema? Yo siempre pongo algo local, nuestro propio, para dar un ejemplo rápido y decir, ¿cómo pienso yo? ¿Cómo piensa mi familia? Ahora, tenemos que estar todos en común de acuerdo para poder seguir continuando, porque si yo pienso de una forma, el otro piensa de otra, el otro, pero no llegamos a un acuerdo, ¿a dónde vamos? Es como si yo hablara con la señora Londero y le digo, señora Londero, yo voy a ir a su casa a llevarle, por ejemplo, 100 toneladas de pinotea, pino, para que usted haga en el fondo una habitación de pino, madera de pino, me refiero. Y ella me va a decir, espérate, le voy a hablar, consultar con mi esposo, con mi familia, si yo no quiero armar eso. ¿Por qué? Porque no se habló, no se trató. No... Entonces, es lo que está pasando en este gobierno. El pueblo no se entera de nada y están haciendo cosas. Entonces, perdón que toque este tema, pero es algo muy simple, pero muy efectivo. Si no estamos de acuerdo con las cosas que tenemos que hacer, estamos yendo mal. Y si esto es a nivel, digamos, pequeño, ¿cómo será a nivel superior? Sí, profesor, bueno, seguimos así. Séptima ley. Cada zona se organiza alrededor del núcleo. Tiende a adquirir la cálida de la que le procede, dando origen en cada proceso de conversación a la aparición de una nueva zona extrema de interés y así una expansión general del sistema. Es lo que estaba diciendo. Ajá. Cada uno se tiene que organizar y ver qué me conviene a mí, qué te conviene a vos, qué hacer esto, qué lo otro, ¿para qué? Para que todos juntos, ¿qué? Tengamos
tengamos una cálida proceso de hermandad, de armonía, X cosas. Bueno, tenemos un integrante nuevo, invitado es Roland de la Santina. Bueno, lo saludamos de acá, le damos la bienvenida y bueno, después le vamos a pedir que se presente. Sí, pero Octava ley. La expansión de todo sistema organizado por un núcleo de cohesión es de carácter previsible y debe realizarse de pequeños a grandes espacios. bien. La pregunta es, ¿qué es una cohesión? A ver, La unión, la unidad, Cohesión sería como un interés que nos mantenga en común unión, digamos, hablando. bien. ¿Seguro? Piensen bien. Cohesionado. No, la verdad que Puede ser profe, estamos una cansados, relación no nos haga estrecha. pensar. Dígalo usted, don. Bueno, una relación estrecha entre personas, por ejemplo. O cosas. O enfrentamientos internos hacia peligrar la cohesión de un partido, por ejemplo. Ah, cuando hablan de cohesión nacional, o sea, es Claro. O sea, no estamos hablando dejar de ya a integrar nivel. la nación. Ajá, perfecto. Ya, ahora O yo lo sea, entendí, espero que todos lo hayan entendido. en cambio, si yo lo tomo en la física, es distinto. La física dice que es una unión entre moléculas de un cuerpo. Eso es una cohesión. La cohesión es una atracción entre moléculas y que las mantiene unidas y las impide separarse o Claro, dispersarse. porque es debido a una fuerza que tiene interna, Exacto. como los planetas, por ejemplo. Claro, en nuestro caso, ¿qué es la voluntad de estar unidos. Claro, es una relación entre sí, una relación que estrecha entre personas. Bien, Nada y más que bueno, nosotros no estamos hablando, una cosa es lo micro y la otra cosa es macro. A ver si me entienden. ujú. Sí, seguimos. Novena ley. La línea. Para. Vos Ah, querés seguir, pero ¿me entendiste lo que quiero decir? no, pero me imagino que lo voy a terminar de entender en cualquier momento, profesor. Yo Cuando... tampoco A ver, entendí. lo leo. No, yo tampoco entendí. Yo tengo el mismo concepto que tiene ay, Mauro, no me sale, Mauro. Sí, como que Vuelve a como decir lo que. mismo. A ver, Ujú, es unión o relación, ¿sí o no? Estrecha entre personas o cosas. Ese sí, sería eso, digamos, lo que es una cohesión. Pero también están los enfrentamientos internos, que hace peligrar la cohesión de un partido, por ejemplo. Cuando hay peleas intestinas. Pero si nosotros lo tomamos físicamente, en la parte química, no, perdón,